Quiero comenzar agradeciéndole mucho al comité organizador del 8º Congreso Colombiano de Botánica por la oportunidad de venir aquí a Colombia. Les estaba contando yo a uno de mis colegas que la última vez que estuve en Colombia fue hace 40 años, así que tampoco soy así como decimos en los Estados Unidos, un spring chicken o una gallina temprana. Es interesante ver cómo su país ha cambiado bastante. También quiero agradecer mucho al Instituto Humboldt y a Camila Pizano por la invitación tan amable de venir a compartir con ustedes esta presentación. Una de las cosas más importantes que hace muchos años tuvimos que tomar una decisión en qué área trabajar y decidimos trabajar en bosques secos. No solamente por su importancia, pero también porque sabemos muy poco acerca de ellos. Déjenme ver. Ahora sí. Sí, se quedó pegada. ¿Dónde está el muchacho? Está pegada. Tenemos dificultades técnicas. Ok, perfecto, parece que ahora sí. Los slides que tengo son en inglés, pero me van a disculpar por eso, pero mi presentación va a ser en español. Una de las cosas que más me ha traído en los últimos años es el concepto de megatrends o tendencias gigantescas que están observando y que a veces las observamos y a veces no las observamos, pero están ocurriendo en nuestra vida diaria. Hay 5 megatrends que son importantes. La principal es la digitalización de la información a tasas de evaluación que son incomprensibles en muchos casos. Ustedes ya se están metiendo en eso mucho. Hoy está viendo yo en las noticias Caracol que Colombia ya está poniendo los microchips en los pasaportes, y que si ustedes no tienen el pasaporte con la foto pegada, ya el pasaporte no les va a servir, tienen que ir a la Cancillería a sacar el pasaporte con un microchip. Eso es el proceso de digitalización que está ocurriendo en este momento. El proceso de urbanización es also importante, el cambio demográfico y el cambio climático, y después tenemos todos los procesos de globalización que están existiendo y la emergencia de grandes bloques comerciales como el de la Cuenca del Caribe en América del Norte, o el nuevo programa de la Cuenca del Pacífico con los grandes tigres asiáticos. Entonces estas 5 tendencias o megatrends es lo que nos contribuye mucho a los cambios globales que estamos observando el día de hoy. Esto afecta muchísimo a los bosques secos. ¿Por qué? Porque los bosques secos fueron los primeros que fueron utilizados por los conquistadores españoles para el desarrollo económico de las regiones donde fueron utilizadas. Si ustedes se fijan dónde están las capitales emergentes latinoamericanas, a lo largo de los años la mayoría de esas capitales comenzaron en bosques secos. Los grandes desarrollos de culturas mesoamericanas, como los aztecas y los mayas, ocurrieron en bosques secos tropicales. Lo mismo de los chorotegas en Costa Rica, etc. Entonces ha existido una tendencia de modificación del bosque seco, que a veces yo digo, a mí me gustaría que alguien me enseñara dónde está el bosque seco maduro que nunca ha sido tocado por absolutamente alguien, porque no existe. Es un bosque que ha sido altamente alterado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Primero sabemos que los bosques secos ocupan el 47% de los trópicos. Eso es un dato biográfico y que es una representación importante a nivel regional. Hay muy pocos estudios en zonas áridas y semiáridas en las Américas de largo plazo orientadas a entender la respuesta de cambio climático.
¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando ustedes hablan de regiones de bosque seco, hay que ponerle siempre el signo de dólares al frente, por tres razones: turismo, agricultura y desarrollo urbano para soportar bienes y servicios del turismo y la agricultura. En Costa Rica, de donde yo vengo, nací, me fui hace muchos años, toda el área de turismo de Costa Rica, el área grande que genera casi la segunda fuente al Gross Domestic Product, viene directamente del turismo en los bosques secos. Ahí ustedes van y se encuentran hasta todos la gente de Hollywood, etcétera. Entonces son zonas que generan muchísimo fuente de financiamiento económico para las regiones. Ahora bien, cuando ustedes se fijan toda la producción científica que ha ocurrido en los journals indexados, desde 1945 hasta el día de hoy, por cada 300 artículos de bosques lluviosos, hay un artículo de bosque seco. O sea, sabemos muy poco de lo que hay en esos bosques. Esos bosques no son parte de ninguna fuente, de ninguna red global para observaciones de cambio global, no se consideran en modelos, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo en el que los trópicos es el Amazonas, y ahí quedaron. Es el bosque lluvioso, es lo que los gringos llaman el wow factor. Wow, qué lindo, wow, el Amazonas, wow, los árboles grandes. Ayer me estaban contando que los colegas del Humboldt tienen un árbol que es del DBH, es como el tamaño de esta región, y el área de la hoja es de 10,000 metros cuadrados. Entonces, es muy importante pensar siempre en el wow factor. O sea, nadie los considera, es como si el bosque seco no existiera. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista económico no es conveniente que el bosque seco exista, porque es básicamente donde está metiendo uno las sandías, el arroz, los frijoles, la caña de azúcar, etc. Entonces, entre menos existen y entre menos estudien, mejor. Y una de las cosas que es muy importante en los bosques secos es el concepto de fenología. Yo siempre he venido argumentando que los signos de fenología son donde están las mayores oportunidades de investigación y de innovación en los bosques secos tropicales, especialmente cuando estamos viendo los conceptos de sequía. Si ustedes ven qué es lo que se ha producido en bosques secos tropicales en los últimos 50, 60 años, hicimos un estudio de todos los artículos que se publicaron, esas son las palabras claves que salen. Tropical Dry Forest es lo más importante, y después viene México y Costa Rica, y muy poco estudios en suelos, en tree dynamics, en crecimiento de árboles, en diversidad de especies, etc. Entonces hay muy poco en lo que la gente está estudiando. Muchas veces los mismos ecólogos y botánicos se enfocan mucho en que la hojita y que la especie, todo, pero yo quiero que entiendan que yo no soy ni ecólogo ni soy botánico, yo soy ingeniero civil. Entonces, la manera en que yo entiendo la naturaleza es que hay que construir una represa hidroeléctrica, que tengo que construir un camino, y que lo que me están dando a mí son 50 tractores y 80 toneladas de dinamita, y me dicen que tengo que desarrollar conservación. Entonces por ahí es donde viene el asunto de los bosques secos. O sea, estamos trabajando en áreas que nadie quiere que existan, y entonces sabemos muy poco al respecto. Si ustedes ven dónde está la mayor producción científica de bosques secos, es en 3 países nada más: Brasil, Costa Rica y México. La mayor producción científica es en México de una sola región, que es la región de Chamela, Cuixmala, que ahí trabaja el Centro de Investigaciones en Ecosistemas nada más, el resto es muy poco. El segundo sitio es Costa Rica, donde viene Dan Jansen. Es más, cuando les digo a ustedes, por ejemplo, que uno ve todas las publicaciones científicas que han emergido en Costa Rica, casi todas son de Dan Jansen. Nadie más ha publicado. Dan Jansen es como el dios del bosque seco. Y es ¿por qué? Porque Dan Jansen fue el que creó el Parque Nacional Santa Rosa, entonces de ahí es donde viene toda la investigación de él. Y después un poquito menos en Brasil. Después hay un poco más de trabajo
en bosque tardío, lo que llamamos bosque tardío o bosque maduro, y un poco de trabajo, cerca de 7% en bosques secundarios y un 5% a nivel de cuenca, o sea, muy poco la investigación. Ese es un análisis muy interesante que uno de mis estudiantes de doctorado, Sofía Calvo Rodríguez, hizo de todos los estudios que se han publicado en bosque seco desde 1945. Entonces se generaron estas redes de conexión. Y como ustedes pueden ver, hay 4 regiones importantes de investigación: biodiversidad, carbono, suelos y agua, con distintas conexiones a lo largo, pero las mayores conexiones se dan entre biodiversidad y los inventarios de biodiversidad, inventarios forestales, y en términos de suelos se da entre descripción de suelos y después en carbono la utilización de sensores remotos. Todo esto son, en estas redes son muy poco consideradas, pero siempre estos 4 sistemas ecosistémicos emergen como más importantes en los estudios de bosques secos. Y es ahí donde vienen los elementos de innovación, los elementos de oportunidad y también de desafíos. Ahora bien, ¿cómo yo percibo el concepto de bosques secos? Quiero que se imaginen ustedes el concepto de fingertips. ¿Y qué es un fingertips? Es la huella dactilar que ustedes tienen. Entonces, cuando ustedes ponen la huella dactilar, siempre dejan una marca. Entonces, los fingertips de los bosques secos o de los huellas dactilares, yo siempre las he caracterizado en 4 tipos. La primera es los fingertips o las huellas dactilares de carácter ecológico, que lo vamos a ver un poquito más después. Después tenemos las huellas, los fingertips que son ecológicos, hidrológicos, espectrales y de carácter estructural. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos concentramos solamente en uno de ellos y nos olvidamos de las interacciones que existen entre los diferentes fingertips. Esas son variables que son quizás bien conocidas por ustedes en las huellas dactilares ecológicas, estructurales y espectrales. Por ejemplo, hay gente que trabaja en composición de especies, biomasa, herbivoría, fenología, área específica de la hoja, riqueza de especies, biomasa por arriba del suelo, densidad de especies, y lo que está emergiendo ahora, que es el nuevo wow en Ecological Fingertips, es el concepto de Functional Traits, que es básicamente una integración de todo eso. Hay un elemento muy importante de innovación y de oportunidad en esta región. Estas son cosas que ustedes casi nunca ven, porque esto está muy relacionado más con la estructura del bosque, y que es donde viene muchísimo el desarrollo tecnológico que se está desarrollando en este momento en la parte forestal. Entonces, ¿cómo se estima el Woody Area Index, o el área leñosa en los bosques secos? ¿Cómo se estima el área foliar? ¿Cómo se estima lo que se llama el Plant Area Index, que es el área total de la planta? Y es que es la combinación de estas dos. El volumen total que existe en un bosque. Y esta es la más importante, que es la fracción de la actividad, de actividad fotosintética que utilizan los bosques. Esta es la cantidad de luz que se utiliza para fotosíntesis. Entonces, si ustedes tienen 100% de luz llegando arriba en la copa y un 10% les llega al fondo, eso significa que el bosque está absorbiendo un 90% de la luz en actividad fotosintética. Esta es una variable muy importante que se relaciona con sequía, con secuestro de carbono, con especies, riqueza de especies, distribución de especies, etc., y también con estado de sucesión. Entonces, esas son una de las variables claves para el estudio de bosques secos. Y después, esta es una que quizás ustedes casi no ven mucho, que es la parte espectral. Esto es a 2 niveles: espectroscopía a nivel de planta, a nivel de árbol y a nivel de paisaje, y después a nivel continental. Entonces tenemos los factores que contribuyen a la reflectancia espectral, como concentración de clorofila, carotenoides, Sansophil Cycle, que es el ciclo de Sansofila, que es muy importante para fotoprotección de lianas en bosques secos, que nos ayuda mucho a identificar cuál es la extensión de cobertura de lianas en bosques secos, utilizando sensores remotos, cuánta agua hay en las hojas, que eso se puede relacionar mucho con productividad de carbono y también con productividad de agua.
el contenido de proteínas, de igual forma, la estructura interna de las hojas, que contribuye mucho a la reflectancia de los árboles, y cómo estos todos elementos están integrados en índices de vegetación espectral. Entonces, en mi presentación voy a llevarlos acerca de cada uno de estos y les voy a explicar dónde yo creo que existe la innovación. Hay importantes vínculos entre estos cuatro, yo creo. Muchos de esos están relacionados en el área del estado de sucesión y lo que se llama el área específica de la hoja, las relaciones que existen entre pigmentos y contenido de agua, las relaciones que existen entre precipitación y lluvia, intercepción, y quizás las relaciones más importantes entre área foliar y FPAR, y todas están relacionadas. Entonces, cuando yo trabajo en bosques secos, trato de ver una función integrada de todo el sistema, en vez de ver componentes individuales y después tratar de pescar dónde están las conexiones. Hay que verlo de una manera muchísimo más integrada a nivel regional. Entonces, ¿cuáles son los niveles de información a nivel ecológico? Esto lo voy a llevar rapidito porque ustedes ya saben muchísimo de esto. Estos son ejemplos de bosques secos en Brasil que tenemos para la relación que existe entre estado de sucesión y riqueza de especies, en Serra de Cipó, en Brasil, en Santa Rosa, en Costa Rica, en Patos, en Brasil, y en Mata Seca, en Brasil. Nada nuevo aquí, se incrementa las especies y se incrementan con la edad. Eso es algo que sabemos muy bien. Lo mismo lo sabemos con la cantidad de carbono por encima del suelo, se incrementa con la edad de sucesión, no es nada nuevo. Lo mismo también la relación entre área basal y se incrementa con sucesión. Todo lo sabemos. O sea, es básicamente todo lo aprendemos en la universidad, vamos al campo, medimos, nos encontramos siempre lo mismo a nivel de sucesión. Nada nuevo. La cosa es cómo integramos todo eso para entender un poco mejor cuáles son las respuestas funcionales de esos bosques. Y ahí es donde yo creo que hay un elemento muy importante. Palabras claves cuando buscamos la integración de eso y la innovación: biodiversidad y funcionamiento del ecosistema. ¿Cuáles son, y nos hacemos las preguntas básicas, las fuentes de cambio que llevan a eso? Uso de la tierra, clima, cómo esto afecta a la biodiversidad, cómo esta biodiversidad afecta las funciones del ecosistema. Básicamente, entonces, tenemos que ver cómo esas variables que ya sabemos muy bien afectan la productividad primaria, el ciclo de nutrientes y el secuestro de carbono. Aquí ustedes ven esas tres palabras. Esta última, secuestro de carbono, pónganle un signo de dólares, porque eso es lo que está relacionado con las estrategias de cambio climático. Cuando ustedes van y ven las COP20 y la COP21 y todas las reuniones de cambio climático, hay aspectos de secuestro de carbono. Entonces, todas las integraciones de funciones de edad, de biomasa, de especies de diversidad, todo eso está involucrado aquí en esta región. Y la innovación más importante es cómo ustedes pueden desarrollar modelos macro y microeconómicos que integren los datos de campo con esas informaciones. Y la clave es que ustedes no pueden trabajar solos en esto, necesitan tener gente que son economistas de recursos naturales, en la cual ustedes tienen que traducir esa información a un modelo económico, que eventualmente puede traducirse en un nivel de política. Y después de ahí viene la evaluación de esos ecosistemas, regulación de clima, agua potable, control de erosión, cómo se maneja todo eso, manejo de turismo, etc. Y al final es lo que llamamos el bienestar humano, la seguridad alimentaria, la salud, los aspectos, los materiales básicos que ocupamos para nuestra subsistencia. Yo creo que la integración de esto va a dos niveles. La primera es en el nivel de utilizar modelos microeconómicos para entender esto a nivel de región, a nivel de provincia o de estado y a nivel de nación. Y el segundo es, desde el punto de vista ecológico, yo no sé cuántos de ustedes han trabajado con este tipo de modelos que parece que ahora está emergiendo en ecología como uno de los elementos más importantes. Ustedes saben qué tipo de modelo es ese, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda el nombre?
Este es un modelo que se utiliza desde los años 70 en psicología para ver cuáles son los beneficios de políticas o de intervenciones en poblaciones. Structural Dynamic Model, modelos estructurales. Entonces ese tipo de modelaje que era muy famoso en los años 70 y 80, ahora está emergiendo en el área de ecología como un elemento nuevo, como el último grito en la moda, pero ya ha venido utilizándose bastante en otros campos, especialmente en psicología. Y lo que nos permite es ver las interacciones totales y las relaciones importantes en donde las conexiones entre las distintas funciones, y entre más ancha es la banda, más fuerte es la relación que existe entre ellas. Entonces aquí es donde tenemos uno de los primeros elementos de challenge y de innovación, porque tenés que sacar aspectos muy buenos, modelos muy buenos para determinar el almacenamiento de carbono, cómo se determina la concentración de fósforo, cómo estimamos la riqueza de especies, cómo estimamos la edad del bosque, clima, cómo estamos integrando el clima, el microclima o clima regional. Entonces ahí es donde están esos niveles de innovación que yo creo que es importante que ustedes lo tengan al menos presentes en los estudios futuros. Después vienen los fingerprints espectrales. Eso simplemente es cómo las hojas reflejan luz y cómo los árboles reflejan luz y cómo los paisajes reflejan luz. ¿Qué es lo que es esto? Es lo que miden los satélites. Entonces, hay diferentes, yo creo que el nivel más importante de innovación que existe es cómo podemos determinar la extensión de bosques como una función de la sucesión, que no utilicen modelos estadísticos determinísticos, pero que utilicen algo que sean más lo que se llaman fuzzy, o que es como modelos como son un poquito más oscuros de explicar. Déjenme explicarles esto. Cuando ustedes, estamos viendo ahora, el sensor remoto número 1 son sus ojos. Entonces, cuando nosotros vemos en 3 colores, red, green and blue. O sea, nosotros como humanos no pasamos de aquí. Esto es lo que nosotros vemos como seres humanos. Nosotros vemos el verde, vemos el rojo, vemos el amarillo, vemos todas las combinaciones de colores que existen. Esto es lo que se ve en la parte infrarroja, que está controlado por la estructura de la hoja y por la cantidad de agua que existe en la hoja. Imagínense lo que sería ver en infrarrojo. Una locura. Es más, si ustedes quieren saber qué es ver en infrarrojo, se pueden comprar la NASA vende unos anteojos que tienen un filtro infrarrojo, entonces uno va caminando y ve todo, ve amarillo y rojo intenso, etc. Muy interesante. Esto es algo muy interesante. Esa es la respuesta espectral de las hojas en una región que se llama el short wave infrared, que es la línea corta de infrarroja. Aquí está controlada por la cantidad de agua y por proteínas. Aquí es donde yo creo que existe la mayor innovación, porque ya está estudiado desde los 70s, eso está estudiado desde los 90s, y esto es donde está emergiendo el estudio espectral de fingerprints. Entonces, si ustedes siguen aquí, eso es un estudio muy interesante. Y lo que yo quiero que se enfoquen es en donde están las bandas rojas. Esas son donde 2 sucesiones ecológicas se pegan. Entonces tienen un bosque temprano y un bosque intermedio, y no están uno a la par de la otra, sino que hay un proceso de overlape entre los distintos bosques. Entonces, esta, desde el punto de vista espectral, representa un punto muy interesante de calcular dónde es que están las conexiones entre los niveles de sucesión. Y eso es lo que nos permite entonces ver nosotros dónde es que están los flujos de especies a nivel de sucesión. Y hay sensores hiperespectrales en este momento que nos permiten determinar y desarrollar mapas como estos. Este es el mapa que tenemos para Santa Rosa, en Costa Rica, que fue volado por una compañía en los años, a finales de un par de años atrás, que nos permite determinar con un alto nivel de precisión cuánto es el bosque temprano, cuál es el bosque intermedio, cuál es el bosque tardío, y de ahí los ecólogos y los botánicos pueden ir a desarrollar sus muestreos.
pero también pueden desarrollar muestreos de flujo de especies entre niveles de sucesión, porque entonces ya se puede ver dónde es que están esos canales o esas carreteras que conectan estados tempranos con estados tardíos, por ejemplo. Después vienen los niveles estructurales. Esto es algo muy nuevo que está emergiendo muchísimo en la comunidad. El LiDAR es el láser. Imagínense un láser que manda información, miles de puntos, millones de puntos, y que puede desarrollar, pueden ustedes generar un mapa entero de un ecosistema o de un árbol. Entonces ese nivel de información puede ser a nivel de suelo, que se llaman ground LiDAR, o lo que se llama airborne LiDAR, los que podemos volar en aviones. Este es quizás una de las innovaciones más interesantes que tenemos en bosques secos. Este es un sistema que fue desarrollado por los australianos y que nos permite montar un ground LiDAR system que colecta información diaria en un sitio. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es movernos del ground LiDAR para simplemente medir estructura de árboles, para medir fenología. Muchas gracias. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es la variación en área foliar en el mismo sitio como una función del número de hits de láseres que están pasando para cada día, desde el día 275 al día 290. Y entonces podemos ver que tenemos una copa arriba, unas lianas en el medio, y después tenemos dos estructuras de bosque. Entonces tenemos tres estructuras: canopy, las copas del árbol, y después tenemos dos capas. Y podemos ver también la fenología que existe. Y yo lo dejo ahí, y eso me lo manda a mí por satélite, a la oficina mía, todos los días. No tengo que ir al campo. Entonces ahí es cuando viene el concepto de que yo estoy viviendo en un mundo en que todos los datos me están llegando a mí constantemente. Entonces, ¿cómo manejo todo ese nivel de información? Y eso es lo que nosotros llamamos el cuarto paradigma de la ciencia, o el e-science. ¿Cómo utilizamos este nivel de información? Esto es puramente ingeniería. Si yo tengo una distribución de masa, puedo tener el centro y puedo tener los radios de giro. Entonces agarramos los datos de ingeniería, lo que sabemos de ingeniería de estructuras, y los montamos directamente dentro del concepto de modelo ecológico de ground LiDAR. Y ya podemos comenzar a ver dónde están esos fingerprints. Dan Jansen en 1986 publicó un libro, publicó un paper, que dijo que una vez que se controlaran los fuegos, habían dos posibilidades de recuperación de bosques secos, como teoría. El primero era por regeneración de distribución de semillas por viento, y la segunda era por animales que llegaban a árboles nucleares que habían quedado en la época de la colonia, y que esos árboles atraían otros animales que defecaban semillas, y que de ahí en adelante se generaban domos, como catedrales. Eso él lo propuso en 1986. En el año 2011 nosotros escribimos una nota al editor de Remote Sensing of the Environment, que es el journal número 1 para esta tecnología, y en esa nota yo le escribía al editor y le decía: se tardaron casi 25 años para demostrar una teoría ecológica, una idea loca de Dan Jansen, utilizando LiDAR systems. Entonces, con LiDARs nosotros pudimos detectar dónde están los domos de Santa Rosa, y pudimos detectar exactamente dónde estaba el punto del árbol nuclear que generó la generación del bosque. Entonces, aquí podemos ver, estos son los bosques en Santa Rosa que se generaron por dispersión de semillas por viento, y estos son los otros bosques. Aquí todos estos puntitos representan árboles nucleares que fueron lejados por los españoles durante la conquista, y se generó la hacienda de Santa Rosa, y ahí es donde iban los animales a tomar agua. Entonces, cuando uno ve Santa Rosa, lo que ve a uno son cúpulas de generación. Y ahora la tecnología nos permite detectar dónde están esas cúpulas, cuáles son. Entonces, información para esto les sirve mucho a ustedes para poder generar otros estudios más comprensivos. Yo creo que esta es una de las aplicaciones más interesantes que hemos tenido. Cuando integramos todo eso, ya podemos ver la parte matemática, qué bien que se separan los bosques tempranos,
los bosques intermedios y los bosques tardíos. Entonces ya nosotros podemos comenzar no solamente a ver cuáles son los procesos de generación, ya sea por viento o por vertebrados, pero también cuál es el estado, si es un bosque intermedio, un bosque tardío o un bosque temprano. Lo mismo es con el radio de giro, y se puede ver también que no hay muy poca separación entre las clases. O sea, un mapa excelente para trabajo. Entonces, resumiendo el concepto de fingerprints, yo creo que esto es una oportunidad muy importante. Ahora, yo quiero que ustedes piensen que aquí hay que ver todo eso de una manera muy diferente. Hay que utilizar inteligencia artificial, hay que utilizar datos, tecnologías de datos de mining data, no sé cómo se dice en español, pero es cómo sacamos la información, cómo la estamos llegando cuando nos llega a niveles altísimos de información. Y entonces ustedes ya tienen spectral signatures, ecological signatures, structural signatures, y ya podemos comenzar a poner todo esto junto a niveles para Santa Rosa. Entonces ya podemos tener mapas muy elaborados de la distribución de bosques que eventualmente se relacionan con flujos de agua, flujos de carbono, flujos de biodiversidad. ¿Qué es lo que está afectando mucho a ustedes en Colombia ahora y en América Central? Que es la última parte de mi charla. La sequía. Problemática. Esta es la proyección. Si ustedes que pensaron que la sequía de los últimos años ha sido mala, vean lo que se les viene. ¿Ok? Estos son los datos que salieron el día de ayer para las proyecciones de julio y octubre del 2015. ¿Qué es lo que sucede? Ahora se está hablando de lo que se llama el corredor seco mesoamericano con extensión a Colombia. Así es como lo están manejando las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque todos esos puntos rojos están existiendo donde están los bosques secos. Las mayores sequías en América Latina, en este momento, están en el área pacífica. Todo esto de aquí, bosque seco, Guanacaste, bosque seco, Panamá, bosque seco, y aquí están, por aquí andan ustedes, bosque seco también. Entonces, Valle de Magdalena, etcétera. Esta palabra clave, sequía. ¿Cómo entendemos los efectos de sequía dentro del contexto de cambio climático? Para eso hemos venido desarrollando tecnologías muy avanzadas que se llaman sensores inalámbricos para el monitoreo. Nosotros los dejamos en el bosque, esos datos los integramos y se están comunicando ellos constantemente. Son cientos de sensores. Esos sensores le miden ahora temperatura, humedad relativa, humedad de suelo, concentración de carbono, actividad fotosintética, etc. Y uno de los más avanzados que tenemos para esto es el Parque Nacional Santa Rosa, que es un super sitio. Esto es como el Disneylandia del bosque seco tropical. Imagínense cualquier innovación tecnológica que existe, ahí está instalada. Ahí desde emisiones de flujos de suelo hasta emisiones de flujo de agua, de carbono, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Santa Rosa, por ejemplo? Ustedes tienen todos estos sensores distribuidos en el bosque, que son los puntitos azules. Esos se van y se instalan. Y hay otros sensores que se llaman agregadores, que recogen toda la información de los puntos amarillos y se conectan entre ellos. Lo llevan a una estación base. Esto por vía satélite o por celular me lo mandan a una base de datos que yo tengo en la Universidad de Alberta y yo puedo observar en tiempo real el comportamiento del bosque de Santa Rosa. Entonces así es como funciona. Los sensores mandan información, mandan al satélite, mandan a la base de datos y después tenemos la información en tiempo real. Entonces ya podemos inclusive tener información que nos dice, algo está pasando en Santa Rosa. Bueno, ¿qué será pasando? Bueno, que el bosque está cambiando. Esto, por ejemplo, son observaciones en las distribuciones de temperatura como una fusión de sucesión de cada uno de los años. Entonces podemos verlo para actividad fotosintética. Y ahí cuando ya comenzamos a utilizar aspectos de computación muy avanzados como machine learning, distribuciones probabilísticas, análisis de distribuciones probabilísticas, estadísticas no paramétricas, inteligencia artificial, que nos permiten automáticamente detectar las condiciones de bosque.
De un momento a otro dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, y resultó que esto es el sensor detectando un ataque de herbivoría. O de un momento a otro hay una tormenta, cambia, y entonces automáticamente te comienza a procesar cuál es la diferencia entre la productividad normal de ese bosque y la productividad que se está observando en ese momento. Todo en tiempo real. Entonces uno puede ir estimando cambios en productividad primaria y cambios en pérdida de carbono automáticamente y integrando eso en un modelo econométrico, y la información se provee al gobierno para que ellos hagan sus análisis. Este es un ejemplo muy interesante de la sequía. Esto es para Santa Rosa. Esta es la cantidad de carbono acumulado en el año 2013. Esa es la cantidad de carbono acumulado para el año 2014. El 50% de la sequía causó que el bosque acumulara 50% menos de carbono. Esto, para esa región solamente, representa una pérdida económica de $400 millones en pago de servicios ambientales. Entonces, es el tipo de información que los tomadores de decisiones están deseando. Ellos no les interesa saber cuántas hojas hay, si la hoja es de 10.000 metros cuadrados, y si el árbol es del tamaño de ese auditorio. Lo que a ellos les interesa saber es cuánto es la pérdida total de carbono que tiene y cuál es el costo económico asociado con eso. Entonces, ¿cuál es el futuro de todo esto? Para terminar, sequía es lo que se nos viene encima de la velocidad de la luz en los bosques secos. ¿Cómo manejamos esos niveles de sequía? Esta es una proyección comparando los bosques tropicales con los bosques secos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que en los bosques secos lo que se va a dar es un proceso de desertificación, de degradación de suelos, y que por lo tanto va a comenzar a afectar comunidades. En Brasil, en la región de Brasil, de bosques secos, estamos esperando que esto podría está afectando en este momento alrededor de 40 millones de personas, solamente en Brasil. El corredor seco centroamericano, solamente en la frontera con Costa Rica y Nicaragua, que se declaró emergencia, se está hablando del impacto en 100.000 familias. Entonces ya estamos hablando de números reales en cuanto al proceso de desertificación, en cambio climático y sequía. Aspectos de innovación que los quiero dejar a ustedes es cómo hacemos mejor monitoreo ecológico utilizando espectroscopía y aspectos de láser, cómo la tecnología puede ser utilizada como un indicador de respuesta ecosistémica, y de eso voy a hablar un poquito más ahora en la mañana, en mi segunda charla. Cómo podemos utilizar esa tecnología para las estimaciones de carbono, para análisis locales y regionales, cómo podemos mejorar la capacidad de mapeo y cómo podemos utilizar modelos de la creación de tierras. Esto es lo más interesante. Esto es lo que se les viene a ustedes encima, y si no se han dado cuenta es porque ya está encima de ustedes. Ustedes van al campo, como ecólogos, recogen sus numeritos, se los llevan a la computadora, analizan todo, y 6 meses después dicen, mira qué pasó, ¿verdad? Pasó es el verbo, pasado. ¿A quién le importa el pasado? Lo que me importa es ahora. Entonces, ustedes dicen es un modelo que se llama fact-finding, historical fact-finding. Esto es el proceso tradicional de hacer investigación. El elemento clave que ustedes tienen es, vean los teléfonos celulares que tienen en este momento. Ustedes están transmitiendo información a alguien constantemente, la temperatura del sitio, etc. ¿Por qué? Porque ustedes quieren saber que está caliente, no que estaba caliente, o que está frío, no que estaba frío, y quieren saber si estaba más frío o más caliente, ¿no es cierto? Entonces ahora el sistema que estamos utilizando, que está emergiendo en las ciencias ecológicas, es lo que se llama string computing, que es el cuarto paradigma de la ciencia. Este es el tercer paradigma de la ciencia, que comenzó en los años 70, con el desarrollo de las primeras computadoras. Entonces vamos al campo, analizamos y utilizamos el verbo pasado. Encontramos, vimos. Y este es lo que está haciendo, que es actual fact-finding,
encontrar lo que está sucediendo en este momento. Lo que se llama es datos en movimiento. Es un paradigma que está evolucionando en este momento muchísimo. El primer paradigma de la ciencia comenzó con Copérnico y los mayas y los egipcios. El segundo paradigma de ciencia comenzó con Newton. Entre el primer paradigma de ciencia y el segundo paradigma de ciencia habían más de 1000 años de desarrollo. El tercer paradigma de ciencia comenzó con el desarrollo de la computación, que eran alrededor de 400 años entre Newton y la primera computadora. Y el cuarto paradigma de ciencia comenzó en los años 70, hace casi 40 años. Entonces estamos viviendo en una época de paradigmas cambiantes que está asociado con información tecnológica. Mismos celulares. Yo me acuerdo que el primer celular mío era de este tamaño, entonces lo llevaba uno así, no se podía ni siquiera meter en el teléfono. Ahora uno pone celulares como si nada. O sea, hay desarrollos científicos muy importantes. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Torres de carbono, medición de bosque, nanotecnología. Hemos venido trabajando en el desarrollo de nanotecnología, no lo voy a cubrir en esta charla. Sensores inalámbricos. Toda la información a mí me está llegando cada minuto. Y yo la puedo cambiar hasta tener información cada 2 segundos, si quiero. La información de emisiones de carbono me llega a 20 Hz, 20 medidas por segundo. Y yo necesito tener esa información en tiempo real, porque yo no le pudiera hablar a un político para decirle al Ministerio de Recursos Naturales de Costa Rica que algo pasó, porque a ella no le interesa. Lo que le interesa es lo que está pasando y lo que podría pasar. Entonces ahí podemos ver entonces que toda esta información llega, pues estamos utilizando una tecnología que se llama Big Stream Analytics de IBM, que es que utiliza la supercomputadora Watson en los Estados Unidos, que utiliza inteligencia artificial, que nos analiza las informaciones de carbono en tiempo real. Entonces yo puedo tener en mi computadora y en la nube la información correspondiente al estado actual. ¿Cuánto carbono está en Costa Rica? ¿Cuánto es la productividad primaria? ¿Qué está pasando con la biodiversidad? Exactamente, todo eso podemos verlo. Podemos filtrar los datos, podemos modificar los datos, podemos integrar los datos, clasificarlos, anotarlos y podemos analizarlos en tiempo real. Es ahí donde yo creo que está la mayor innovación tecnológica que nos estamos confrontando como científicos y como también los tomadores de decisiones. La cosa es, al final de cuentas, y sería mi último pensamiento en esto, es cómo traducimos todo ese nivel de conocimiento científico en toma de decisiones. Y yo creo que es ahí donde está la mayor desafío de cómo nos movemos aquí, porque esta gente, los políticos, viven como en... Imaginen ustedes que la mente del político es como un cañón de petróleo, donde ustedes están poniendo 100 bolas de ping-pong, y todas esas bolas de ping-pong se están moviendo. Y ustedes con su ciencia están afuera con una ventanita, moviéndola en ese, pensando que en algún momento la ventana se va a abrir y una bola de ping-pong va a salir. Esa es la idea del político preguntándole a usted algo. Mira, ¿qué pasa con el carbón en este momento en Costa Rica? Podemos llevar esto a la política de carbono neutral para el siglo XX, para el 2021. ¿Cómo manejamos esto en la misión de Francia para el año entrante? Entonces ahí tenemos que comenzar a utilizar toda esta información. Eso sería todo, nada más quiero agradecerles por su tiempo. Yo creo que tenemos como 3 minutos para preguntas, creo. Muchas gracias. De evaluación que son incomprensibles en muchos casos. Ustedes ya se están metiendo en eso mucho. Hoy está viendo yo en las noticias Caracol que Colombia ya está poniendo los microchips en los pasaportes, y que si ustedes no tienen tienen el pasaporte con la foto pegada, ya el pasaporte no les va a servir, tienen que ir a la Cancillería a sacar el pasaporte con un microchip. Eso es el proceso de digitalización que está ocurriendo en este momento. El proceso de urbanización es also importante, el cambio demográfico y el cambio climático, y después tenemos todos los procesos de globalización que están existiendo y la emergencia de grandes bloques comerciales como el de la Cuenca del Caribe en América del Norte, o el nuevo programa de la Cuenca del Pacífico
con los grandes tigres asiáticos. Entonces estas 5 tendencias o megatrends es lo que nos contribuye mucho a los cambios globales que estamos observando el día de hoy. Esto afecta muchísimo a los bosques secos. ¿Por qué? Porque los bosques secos fueron los primeros que fueron utilizados por los conquistadores españoles para el desarrollo económico de las regiones donde fueron utilizadas. Si ustedes se fijan dónde están las capitales emergentes latinoamericanas, a lo largo de los años la mayoría de esas capitales comenzaron en bosques secos. Los grandes desarrollos de culturas mesoamericanas, como los aztecas y los mayas, ocurrieron en bosques secos tropicales. Lo mismo de los chorotegas en Costa Rica, etc. Entonces ha existido una tendencia de modificación del bosque seco que a veces yo digo, a mí me gustaría que alguien... Quiero comenzar agradeciéndole mucho al comité organizador del 8º Congreso Colombiano de Botánica por la oportunidad de venir aquí a Colombia. Les estaba contando yo a uno de mis colegas que la última vez que estuve en Colombia fue hace 40 años, así que tampoco soy así como decimos en los Estados Unidos, un spring chicken o una gallina temprana. Es interesante ver cómo su país ha cambiado bastante. También quiero agradecer mucho al Instituto Humboldt y a Camila Pizano por la invitación tan amable de venir a compartir con ustedes esta presentación. Una de las ok, perfecto, parece que ahora sí. Los slides que tengo son en inglés, pero me van a disculpar por eso, pero mi presentación va a ser en español. Una de las cosas que más me ha traído en los últimos años es el concepto de megatrends o tendencias gigantescas que están observando y que a veces las observamos y a veces no las observamos, pero están ocurriendo en nuestra vida diaria. Hay 5 megatrends que son importantes. La principal es la digitalización de la información a tasas de cosas más importantes que hace muchos años tuvimos que tomar una decisión en qué área trabajar y decidimos trabajar en bosques secos. No solamente por su importancia, pero también porque sabemos muy poco acerca de ellos. Déjenme ver. Ahora sí. Sí, se quedó pegada. ¿Dónde está el muchacho? Está pegada. Tenemos dificultades técnicas.